Bueno, continuando, ¿verdad? Si yo quiero, puedo hacer una relación entre el peso y el empuje. ¿Sí? Yo puedo poner, por ejemplo, peso del cuerpo dividido el empuje. Puedo poner así, una relación. ¿Para qué, profe? Vas a ver para qué. Si yo hago una relación entre el peso y el empuje, peso aquí era igual, allá yo tengo densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad, y el empuje es densidad del líquido por volumen del líquido por gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos dicho que el volumen del líquido era igual al volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué se pueden ir ahí? Volumen con volumen y gravedad con gravedad. Entonces yo tengo esta relación antes de que queden jugando. Va a ser esta relación que está aquí. ¿Sí? El peso sobre el empuje es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Esto vos podés hacer en el caso de que, por ejemplo, tu ejercicio te dé el empuje, te dé el peso, ¿sí? Y tenés la densidad del agua y te piden la densidad del cuerpo. Entonces, para no hacer todo este trajín que está acá, nosotros directamente usamos esa relación. Y es como una relación de sala de las fuerzas, como el de Pascal. ¿Se acuerdan de la relación de las fuerzas? Uno sobre fuerza 2 de altura, 2 sobre altura 1, algo así. Entonces, el peso sobre el empuje es densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Que normalmente ese líquido suele ser agua, directamente. Ahora te preguntas, profe, ¿qué significa esto en física, en la parte de hidrostática? Fuerza resultante que nosotros le llamamos acá, que en realidad siempre la resta o la suma, pero vamos a ver en los otros dos casos que faltan. Vamos a ver cómo quedaría esto. La fuerza resultante tiene un nombre específico. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama ese nombre? Y esto es lo que más te puede aparecer. Y vas a decir, ¿qué es lo que es tal cosa? Esto se lo llama peso aparente. ¿Está? A la fuerza resultante se lo llama peso aparente, ¿sí? Entonces el peso aparente es, pero en este caso, el peso del cuerpo en el empuje. Y eso en el caso, por ejemplo, si el ejercicio te dice el peso aparente de un cuerpo es tantos newton, sabiendo que el empuje es tanto, allá el peso del cuerpo. Entonces vos, creo que el peso aparente te preguntan. Entonces el peso aparente es directamente la fuerza resultante. Incluso el peso aparente vos directamente podés hallar la aceleración, por ejemplo, porque vos sabés que masa por aceleración también. Entonces, en síntesis, lo que vos tenés que saber es que el peso aparente es la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante, que es igual a la sumatoria de las fuerzas o que es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que pueden anotar más, aparte de lo que vamos a estar anotando. Voy a ir borrando ya esto. Borrando. Puedes pausar mientras. Aparezco así de la nada, ¿verdad? Porque yo digo pausar y después digo y aparezca así, ¿verdad? Mucha edición. Mucha. No, en realidad sí de edición. Así tal cual yo alzo, ¿verdad? No tengo más tantas ganas de editar todo eso. Incluso se escucha mejor que en las clases donde yo editaba, por ejemplo. Yo trataba de sacarle el ruido del ambiente y incluso sacar los ruidos de lo que yo decía, ¿verdad? Y se escuchaba muy, muy bajo. Tienes que usar auricular y tienes que apretar tu auricular para que puedas escuchar. Sin embargo, si vos escuchas con este, vamos a decirle, igual con el ruido y todo, si se escucha bien lo que yo digo. Se escucha mejor. Entonces por eso es que decidí ya no editar mis videos, directamente agarrar y alzar así tal cual en la plataforma. Qué conveniente. Y porque menos trabajo y demás. Y para mí es mucho trabajo, ¿verdad? Y bueno, acá hay como un minuto hablando de cualquier cosa, no sé si la eso para que tengan en cuenta los alumnos que van a estar viendo. Así que vamos a ver el caso 2 ahora. El caso 2 es cuando el cuerpo
se hunde, pero en la mitad del líquido. En la mitad del líquido. ¿Cómo es eso, profe? ¿Verdad? Te preguntas. Existen casos donde un cuerpo puede flotar en medio del líquido, ¿verdad? En realidad no es que se hunde, en realidad flota. ¿Sí? Bueno, puedo ponerle como flota. ¿Sí? Flota en la mitad del líquido. Quiere decir que tu pincel verde flota, pero en la mitad, o no precisamente en la mitad, pero no está ni arriba ni está abajo. ¿Sí? Está acá, en medio. ¿Sí? Está flotando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que yo sé que acá qué fuerza van a actuar acá sobre ese cuerpo? Ponerle C que es cuerpo, ¿verdad? Obviamente esto, el volumen del líquido sigue cumpliéndose porque al meter un objeto va a aumentar su volumen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fuerza está actuando en este cuerpo? El peso y qué más? El empuje, ¿verdad? Pero acá en este punto dado, ¿cómo son el peso y el empuje? Igual. Son iguales, ¿sí? En este punto dado, el peso del cuerpo es igual al empuje, ¿sí? En este punto dado, el peso del cuerpo es igual al empuje, ¿sí? Porque yo no puedo decir que el empuje es más grande. Si el empuje fuera más grande, esto iba a estar flotando. Si el peso era más grande, iba a estar hundiéndose, ¿verdad? Que son, bueno, el tercer y el primer caso. El tercer todavía no vamos a dar después de esto, ¿verdad? Donde el cuerpo va a flotar, ¿sí? Entonces, el peso es igual al empuje, que también van a ser iguales, ¿sí? Aparte de los pesos, aparte de las fuerzas que están ahí. ¿Sí? Las densidades. También la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido. ¿Okay? La densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido. ¿Okay? Entonces, si yo hago una relación entre el peso y el empuje, ¿cuánto ustedes creen que va a valer esa relación? Cero, ¿segura? 1. Vamos a ver. Dice que peso del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Empuje de densidad del líquido por volumen del líquido por gravedad. Yo sé que el volumen del cuerpo y el volumen del líquido son iguales, ¿verdad? Sigue cumpliendo esta característica que está ahí, ¿verdad? Y si este también son iguales las densidades y son iguales también esto que está acá, entonces ¿cuánto va a tener la relación? 1. El peso del cuerpo con el empuje va a valer 1. Entonces ese es el caso 2. ¿Sí? Normalmente esto va más que nada en la parte teórica. No hay ejercicio que se trate del caso 2 en específico. Normalmente se trata con el caso 1 cuando se hunde, o el caso 3, que es el que vamos a analizar ahora, cuando flota. ¿Está? ¿Puedo pausar? Bien, vamos a hablar sobre el caso 3, el último caso, que es cuando el cuerpo, bueno, analizamos cuando se hundía completamente, cuando se hundía parcialmente, flotaba en medio, y ahora vamos a ver cuando el cuerpo flota en la superficie. ¿Está? Vamos a analizar el último caso, que es el caso en donde cuando el cuerpo flota en la superficie. ¿Sí? Y si es que flota en la superficie, quiere decir que el cuerpo, nuestro cuerpo era verde, nuestro cuerpito, poner una pelota o lo que sea, que no precisamente puede ser una pelota, puede ser por ejemplo un cubo, puede ser un cilindro, ¿verdad? Normalmente te vas a topar con cubitos. Te vas a topar con cubitos que va a tener
tener que analizar algunas que otras partes geométricas de esto. Esto ya habíamos dado en la parte de densidad. Y en la parte de densidad ya metía ya algunas que otras figuras geométricas del espacio, por ejemplo. Entonces acá están todas las fórmulas dadas para ciertos poliedros, ¿verdad? Por ejemplo está el tetraedro, el hexaedro cubo, ¿verdad? El prisma, la esfera, el cilindro. Y acá está todas sus fórmulas dadas para que ustedes puedan utilizarlo. Más que nada es la parte de volumen, más que nada, porque el volumen del cuerpo es eso que está ahí. Por ejemplo, el volumen de un cilindro es, a ver, pi por radio al cuadrado por altura. Pi que para nosotros vale 3,14. De hecho que podemos tomar ese valor, pero no te va a salir más exacto si es que vos le tomás el valor de pi apretando Shift y ANS o Shift y ENG. Ahí está el del exponente. Si vos apretas Shift ENG, ENG, pero no, X, EXP. Entonces ahí te debería aparecer el valor de pi. Y tu radio, que debería darte el radio y todo el tiempo también. ¿Ok? Entonces, esas cosas, ¿verdad? Ahora, en el caso 3, el cuerpo ya flota en el líquido, ¿verdad? Ya flota en la superficie. ¿Qué pasa con este cuerpo? Si te das cuenta, mira, hay una parte que está adentro del agua y hay una parte que está fuera del agua, ¿verdad? Entonces, todo esto que vendría a ser, voy a borrar este acá chiquitito para poder visualizar. Tal vez en el video, porque es demasiado chico, voy a hacer más grande lo mínimo para poder ver esto cuando. Entonces, así de grande lo veo. Y esto acá. Y todo esto es mi cuerpo. Voy a hacer mi cubito, mi hexaedro. De esta manera ahí. ¿Sí? Para que se vea mejor. Entonces, todo esto vendría a ser la altura del cuerpo. ¿Sí? Todo esto es la altura del cuerpo. Pero la altura del cuerpo, hay una parte que está adentro del agua y hay una parte que está afuera del agua. ¿Cómo yo le puedo llamar a esto? Esto vendría a ser mi altura emergente, ¿sí? La altura que está afuera, y lo que está adentro es la altura sumergida. ¿Sí? Acá lo voy a poner acá, estos términos. HE es altura emergente y HS es igual a altura sumergida. ¿Está? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Porque normalmente te puede dar, por ejemplo, esto como dato. La altura emergente de un cuerpo está dando. Entonces, si todo esto es la altura total o la altura del cuerpo que está definido con la altura sumergida y la altura emergente, ¿a qué va a ser igual la altura del cuerpo? ¿Ah? La recta, ¿segura? Sumado. Este con este es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Este y este es esto. Entonces es altura sumergida más altura emergente. Eso es la altura total del cuerpo. ¿Está? Que es HC por horario. Es altura del cuerpo. Altura total del cuerpo. ¿Sí? Entonces eso es HC. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces la altura total es la altura sumergida más la altura emergente. Bueno. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es más grande que qué y qué es más chico que qué y qué es igual a qué? ¿Cómo es la densidad acá? ¿Quién es mayor y quién es menor? El líquido es mayor que el ¿Cómo? del cuerpo. Del cuerpo, claro. La densidad del líquido es más grande que la del cuerpo, ¿verdad? Entonces,
puedo ponerlo esto, la densidad del líquido es más grande que la densidad del cuerpo. Y por eso es que ese objeto está flotando ahí, ¿verdad? Está flotando acá porque la densidad del agua es más grande que ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasa en este punto dado? ¿Qué son iguales a él? ¿Qué son iguales en este punto acá? Por eso es que está ahí flotando ahí entre el agua y afuera. ¿Qué es igual a él? ¿Eh? ¿Cómo? Volumen. ¿Segura? El empuje. ¿Sí? ¿Por qué van a ser iguales? Nos contradecimos. Porque no flota del todo. Claro. Se supone que si, por ejemplo, nosotros dijimos que si esto se hundía es porque el peso era más grande que el empuje, ¿verdad? Y por lógica vamos a decir que esto acá, el empuje tendría que ser más grande que el peso, ¿verdad? Pero ¿por qué no es? ¿Por qué es igual acá? Porque si el empuje fuera más grande, atente que viene esta parte, si el empuje fuera más grande que el peso, este cuerpo ni siquiera lo iba a estar tocando el agua. Iba a estar ahí levitando y ¿verdad? Ni siquiera iba a poder entrar en el agua, ¿verdad? Entonces, concluimos que acá, en este punto dado, el empuje es igual al peso del cuerpo. En este punto dado. ¿Sí? En ese punto dado. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Si en este punto dado son iguales ahí el peso y el empuje, entonces si yo hago la relación entre peso sobre empuje, dice que el peso es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad y el empuje es densidad del líquido por volumen del líquido por gravedad. Ahí en ese punto, ¿Va a ser uno, no? Sí, son iguales. ¿seguro? Estos se simplifican, ¿verdad? Entonces, 1 es igual, y acá la gravedad se simplifica. 1 es igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo sobre densidad del líquido por volumen del líquido, ¿verdad? ¿Sí o no? Y acá, si esto es 1, esto que está acá dividiendo, puedo pasar a multiplicar ahí por 1, es ese mismo valor. O sea, tener densidad del líquido por volumen del líquido igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Bien? ¿Verdad? Entonces, ahí en este punto, ¿qué yo puedo sacar? Yo puedo hacer una relación. Yo puedo poner, por ejemplo, densidad con densidad y volumen con volumen. Densidad del líquido sobre densidad del cuerpo es igual a volumen del cuerpo sobre volumen del líquido. Por ejemplo, ya saqué una relación. ¿Verdad? Y esto es en el caso de que, por ejemplo, vos tengas densidad, tengas un volumen y quieras el otro volumen. Entonces, podés ir pescando nomás acá, ya puedes hallar ya teniendo estas otras magnitudes. Entonces, el volumen dado ahí. Habíamos dicho que ese volumen del líquido, ¿a qué era? ¿Qué era igual ese volumen del líquido? Era el volumen del líquido, pero del cuerpo sumergido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para no llamarle volumen del líquido, porque en realidad no es todo este líquido, sino que lo que subió ¿El no. volumen del cuerpo? No. Vamos a llamarle volumen sumergido a esto. ¿Sí? Volumen sumergido. ¿Está? Que es de ese volumen sumergido. ¿Está? Volumen sumergido. Volumen del líquido sumergido. ¿Está? O volumen del cuerpo sumergido, ¿verdad? Entonces, tengo acá una relación. Esto que está acá también es igual, dice. Esto acá no te muestran los otros libros, yo no te pongo acá. Es igual al peso sobre el peso del cuerpo, y esto es igual a la altura del cuerpo
esta relación no, pero esta relación ya no. Que esta P que es incurvadita, ¿cómo se llamaba esto? Peso específico. ¿Sí? Este es el peso específico. Estaba lo que era la densidad o masa específica. ¿Sí? Y estaba el peso específico. Y el peso específico es peso sobre volumen. Peso específico es peso sobre volumen. Y la densidad o masa específica es masa sobre volumen. ¿Te acuerdas que la densidad tenía su sinónimo como masa específica? ¿Sí? Y el peso específico es el peso sobre el volumen, que se representa por la letra ρ, que es la P curvadita. ¿Sí? Entonces, esto es, o puedo utilizar obviamente este con este, 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 ¿verdad? Cualquiera. Esta igualdad, habíamos dado esto ya en la parte de aritmética, que todas estas igualdades son recíprocas, que dice que este vos puedes igualar con este con este, cualquiera de acuerdo al dato que vos tenés y de acuerdo a lo que te pide el ejercicio. ¿Está? Entonces, eso es. Bueno, y acá no estamos viendo ninguna aceleración acá. ¿Se puede hallar la aceleración? ¿Será que estando ahí quietito, será que podemos hallar la aceleración? No. Pero, ¿qué pasaría si yo agarro y una pelota de playa y metes dentro de la piscina o dentro del arroyo, dentro del río, qué sé yo? Agarras y metes, ¿qué va a pasar? Soltás y va a salir, ¿verdad? ¿Nunca hicieron eso? Sí, de hecho yo ya he visto. Allí sí. ¿Verdad? Agarrar y que salga, ¿verdad? Bueno, ahí en el momento que sale, ahí vamos a hallar la aceleración con la que sale. Pero ahí, ¿qué implica? Implica que vos agarres y metas, ¿verdad? No vamos a considerar la fuerza con la que está aplicando, y eso ya es otro análisis. Vamos a considerar que este cuerpo entra, ¿verdad? Entra acá. Así que entra en el agüita, ¿verdad? Lo que sea. ¿Qué va a estar actuando acá? El peso del cuerpo y el empuje, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dos fuerzas más. No vamos a considerar la fuerza con la que vos la aplica para que entre, ¿verdad? No, porque ahí ya vamos a complicarnos y ya es otro análisis. En realidad, ese análisis sí lo aplicas, pero en la parte mecánica, no en la parte física general, que es lo que estamos dando. ¿Sí? Entonces, consideramos esa misma fuerza que consideramos siempre. ¿Sí? Peso y el empuje. Entonces, acá, ¿qué va a ser más grande que qué? En el momento que entra. Al momento en el que empuje. sale el empuje, va a ser tu movimiento, va a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el empuje va a ser más grande que el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Y claro que va a subir. Entonces, empuje menos peso del cuerpo, esto es peso aparente, ¿verdad? O fuerza resultante, como le quería llamar. Acuérdate que esto es el peso aparente, ¿sí? Empuje, tenemos ahí tu fórmula dada. Empuje es densidad de líquido por volumen sumergido por la edad menos densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la edad. Esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿verdad? Así teníamos hace rato. Al momento en el que entra completamente, ¿qué van a ser iguales ahí? El empuje y el. No sé. ¿Te acuerdas que acá no consideramos que los volúmenes eran iguales? No consideramos eso. Pero si está completamente dentro, el volumen de ese cuerpo va a aumentar, ¿verdad?, con respecto a su altura. ¿Sí o no? Si vos metés completamente. Sí. Entonces ahí el volumen, en este punto dado acá, en este punto, el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido sumergido. ¿Sí? Y eso habíamos dado en el primer caso. Porque en el primer caso, ¿qué era lo que sucedía? Que el volumen del cuerpo era igual al volumen del líquido, ¿verdad? Entonces, volvemos a meter ese caso ahí. Entonces acá
densidad del líquido por volumen, voy a llamarle volumen del cuerpo, por gravedad, menos densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. ¿Sí? Ya le cambio, ya en vez de esto que está acá, le pongo volumen del cuerpo, ya le digo. Factor común, ¿verdad? Y la masa puedo poner en función de la densidad, como hicimos hace rato, como hicimos en el primer caso. Masa es densidad por volumen, ¿verdad? Sí. Y acá factor común, volumen del cuerpo por gravedad. Esto es densidad del líquido menos densidad del cuerpo. La aceleración entonces hace volumen del cuerpo por gravedad por densidad del líquido menos densidad del cuerpo sobre todo esto. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Qué se van acá? Los volúmenes. Entonces la aceleración al final te va a quedar gravedad por densidad del líquido menos densidad del cuerpo sobre densidad del cuerpo. Y fíjate un poco entre este caso 3 y el caso 1. ¿Son iguales o no son iguales? Fíjate nomás. ¿Son o no son iguales? No. No son iguales. Está bien. Pero casi es de lo que cambia. ¿Sí? Ojo. Ojo, porque te confunden. Ojo. ¿Qué pasa en el caso 1? ¿El cuerpo Segundo. se hunde? Si el cuerpo se hunde es porque su densidad, ¿cómo es? Es mayor. Sí, entonces la densidad del cuerpo va a ser menos la densidad del líquido. Pero Como como manera de explicar. Para el caso 3, el líquido es mayor. el líquido es mayor que la del cuerpo. Entonces, el líquido menos el cuerpo. ¿Está? Es una manera de poder identificar, poder diferenciar esos dos. ¿Ok? Entonces, copien. Pausa.